te hablaba de este. Ahora ya le están escuchando. No. Bueno. Ya están escuchando. Profesor, buenos días. Buenos días, señores, alumnos, señor tutor o tutora. En unos segundos empezamos nuestra clase. Miran la diapositiva, ¿verdad? ¿Aló? ¿Aló, señores? Sí, profesor. Sí, ¿verdad? Y me escuchan muy bien. Sí. ¿Cómo? Sí se escucha bien. Ya, gracias, gracias. Bueno, pues hoy nos toca ver los siguientes contenidos. Literatura de los siglos XIX y XX. Y los contenidos son 3. 1, realismo, características de la corriente realista, y la novela Crimen y Castigo del ruso Fedor Dostoyevsky. Contenido número 2, literatura del siglo XX, características. Es una nueva narrativa la que insurge en el siglo XX y trae algunas innovaciones técnicas. Técnicas significa en las maneras o modos o maneras de escribir la obra literaria. Sobre todo en las narrativas, está referido más que nada a la narrativa. Y contenido número 3, la famosa novela La Metamorfosis de Franz Kafka. Eso tenemos hoy. Veamos, pues. Realismo del siglo XIX, características y representantes. El realismo, estimados alumnos, alumnas y alumnos, fue un movimiento literario que también surgió en Francia. ¿Por qué digo también? Porque en el caso del romanticismo, si bien es cierto que recordarán ustedes, insistimos en que su inicio se dio a fines del 18, pero claro, en Alemania, en ese movimiento juvenil llamado Sturm. Sin embargo, pronto pasa a Francia y realmente de Francia es que se difunde por todo el mundo occidental esa notable corriente llamada romanticismo. Por eso les decía que en el caso del realismo también es un movimiento literario que surge en Francia como una reacción precisamente contra el romanticismo. Hay un momento que ya llega a fatigar el romanticismo. Y esto se da aproximadamente a inicios de la segunda mitad del siglo XIX. Segunda mitad. Es decir, 1850 en adelante. Se define principalmente el realismo porque busca describir, presentar de manera muy detallada los ambientes sociales, las situaciones sociales en el contexto histórico correspondiente, y ello conlleva, significa que el autor presenta a los personajes como que fuesen reales, ¿no es cierto? Con sus conductas, sus vivencias, de manera muy, muy nítida. Y por otro lado, también los temas que eligen los novelistas del realismo, son tomados de la realidad, tal cual. Se da poco vuelo a la imaginación. No es que no use la imaginación el escritor, el narrador, la usa, pero el punto de partida y el desarrollo se parece mucho, se parece grandemente a la realidad. Veamos primero los representantes brevemente. En Francia, Stendhal, Honorato de Balzac, son quizás los dos iniciadores del movimiento en Francia, puesto que ambos describen en sus narrativas circunstancias reales, objetivas,
de la sociedad de su tiempo, desde luego en Francia. Bien, es cierto que Stendhal y Balzac, ambos, mejor dicho, pintan con inusual maestría, con una gran maestría, la psicología de los personajes, lo que les decía hace un momento, ¿no es cierto? Pese a ello, el carácter general de la obra de estos dos escritores es mejor descrito como historicista, ¿no? Muy pegado a la historia y muy pegado a lo sociológico. En el caso de Stendhal, el historicismo, y en el caso de Balzac, la penetración psicológica. También fueron franceses y el famoso Gustave Flaubert, ¿no es cierto?, el autor de, ¿nos acordamos?, la novela famosa de Gustave Flaubert. A ver, alguno de ustedes podría decirla. ¿Cuál es la novela famosa? En que hay una dama, ¿no? Una dama, un matrimonio, una pareja matrimonial, pero la protagonista principal es la esposa. ¿Se acordaron cómo se llama la novela? ¿No se acuerdan? Madame Bovary. Eco, claro que sí, Madame Bovary, muy bien, señorita. Y ella se aburre de estar, o sea, porque su marido, el médico, viven en el campo. Es un médico rural, tiene que ir a caballo a ver a sus pacientes, y ella está todo el día en casa. Bueno, esto no es exactamente una síntesis pero más o menos eso es lo que se da en la historia, ¿no? Y entonces llega el momento en que, sin haberlo premeditado, Emma, que es el nombre, ¿no es cierto?, de la señora, de la bella señora joven, como decimos coloquialmente en el Perú, le saca la vuelta a su marido, ¿no? Y eso ocurre 2 veces o 3 veces, y más o menos eso es lo medular, que parece trivial, ¿no es cierto? O el detalle de decir que le saca a su marido a la vuelta es trivial, pero no significa que la trama sea trivial. Hay todo un desarrollo sociológico. Se pinta a los personajes con sus características psicológicas y sociales. En Rusia tenemos a León Tolstoy, el autor de La guerra y la paz, y también de otra novela igualmente importante, Ana Karenina. Ambas han sido muy traducidas y tienen vigencia hasta hoy. Fedor Dostoyevsky, el que vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, el autor de Crimen y Castigo. Entonces, pues, los novelistas más destacados en la corriente realista son estos franceses y estos rusos. Características, las tenemos a la vista del movimiento realista. Se da el desarrollo de la historia en la novela realista, se da en un contexto histórico y social realmente, ¿no es cierto? No imaginado, sino tal cual se da en la realidad. Hay una marcada objetividad, como es lógico, ¿no es cierto? Es obvio que haya una gran objetividad que se traduce en descripciones detalladas, como he dicho, y lo recalcamos, descripción muy detallada de los ambientes sociales, del contexto histórico, de las conductas de los personajes, de las situaciones o hechos. Descripción detallada, entonces, es otra característica. Se presentan las conductas y las vivencias de los personajes. Dicho esto, estimados alumnos, cuando digo estimados alumnos me refiero en general a las señoritas y a los caballeros. Entremos en Dostoyevsky y Crimen y Castigo. Pedro Dostoyevsky, pasemos a la... Perdón, aquí están los representantes que hemos mencionado, ¿verdad? Stendhal y Balzac y Flaubert son franceses, ¿no es cierto? Rojo y Negro es una novela de Stendhal. La comedia humana es una de las novelas de Balzac. Y, cómo no, Madame Bovary, que menciona una de las señoritas alumnas, del francés también, Gustave Flaubert. Y en Rusia,
Crimen y Castigo, Dostoyevsky, pero también León Tolstoy, ¿no es cierto?, el autor de La Guerra y la Paz. Dostoyevsky, disculpen, voy a mover un poco las diapositivas. Fyodor Dostoyevsky vivió entre 1821 y 1881. 1821, un siglo antes de la independencia del Perú. Nació en Moscú, en la capital de la Rusia. En su juventud estuvo muy vinculado con las luchas contra el autoritarismo que caracterizó a la Rusia zarista, ¿no es cierto? Antes, este es un paréntesis, porque es algo que ustedes deben conocer, la obra literaria tiene que ambientar, o el trabajo literario del autor tiene que ubicarse en su tiempo y en su espacio. En la Rusia zarista, porque lo que les iba a decir, y ahora lo digo, antes del 1917, que es el año de la revolución, que acabó con el zarismo, y se implantó el socialismo que hasta hoy rige, había luchas sociales porque el régimen de los zares era un régimen aristocrático, muy vertical, realmente que no permitía el desarrollo de este gran país, este país que es físicamente inmenso, ¿no? Pero cuya población en su mayor parte vivía en la pobreza. Hubo pues entonces luchas sociales antes de la Revolución del 17, de las cuales participó Fyodor Dostoyevsky. Como consecuencia de esta actividad política suya, fue encarcelado en el año 1849 y sometido a un simulacro de fusilamiento. Finalmente lo enviaron como parte de la sanción de la pena a las Siberias. Han oído hablar de la Siberia, ¿no es cierto? Es una región inhóspita, enorme, inmensa de la Rusia, en donde es imposible la vida de ningún tipo. Pero claro, allá debe haber una prisión, ¿no? Porque hasta el día de hoy se envía, es el castigo más severo. Fue enviado a la Siberia y luego permaneció desterrado. Esta experiencia le sirvió a él porque en Crimen y Castigo, no sé si ustedes se recuerdan, porque incluso en el colegio se ve algo de Dostoyevsky, el personaje principal de Crimen y Castigo también es sentenciado del destierro en la Siberia. Es decir, esta experiencia personal la refleja en la obra, en la novela principal. A su retorno, volvió a tomar la actividad literaria que le había dejado trunca y se ganó la vida colaborando en diversos periódicos, lo cual sucedía también en Occidente, era lo frecuente, ¿no es cierto? En el Perú mismo, los escritores, si querían dedicarse a la creación, tenían que ganarse la vida con publicaciones en periódicos, en revistas. Es lo que sucedía con Vallejo y con la mayor parte de los escritores peruanos, salvo excepciones. Su situación económica entonces fue siempre difícil, ¿no? Siempre anduvo con estrecheces económicas. Por otro lado, también lo aquejaba una salud no muy buena, dicho de manera franca, su salud era más bien mala. Padecía de epilepsia. La epilepsia es una enfermedad que la persona puede sufrir en cualquier momento un ataque de epilepsia, y eso es bastante estresante para la persona que lo sufre y para los familiares. La obra suya comprende Humillados y Ofendidos, que se publicó en 1861. Crimen y Castigo, 1866. El Jugador, eso es interesante, 1867. Demonios, 1872. Y la segunda obra en importancia, aparte de Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, 1879. Poco antes, 2 años después, él muere.
Y veamos ahora las características. En la diapositiva tienen ustedes la obra que acabamos de reseñar y de alguna manera las características. Uno, hace un análisis profundo de la subjetividad de los personajes, del alma, de la interioridad del personaje. Dostoyevsky es el auténtico iniciador de la novela psicológica, puesto que en su obra se refleja con una intensidad muy marcada, una fuerte intensidad, el complicado mundo interior de las personas de ficción, ¿no es cierto? Las personas imaginadas que pueblan la novela. Y se propone un profundo análisis de sus vivencias, no solamente de las personas inventadas, creadas para la trama, sino de las vivencias de estos personajes. Dos, hay una tendencia en la novelística de Dostoyevsky, hay una tendencia hacia lo dramático, a dramatizar. Las situaciones son intensas, ¿no? Como en el teatro griego. Por eso decimos hay una tendencia al dramatismo. Gran importancia del diálogo, como en el teatro también. De esa manera, cada personaje deja escuchar su propia voz sin que el narrador atribuya una mayor validez a la voz de uno u otro. Es decir, de manera directa el lector capta, ¿no es cierto?, lo que caracteriza a cada personaje a través de los diálogos que son, repetimos, sumamente intensos, muy dramáticos. Tercera característica, preocupaciones morales. Hay en Dostoyevsky preocupaciones morales y religiosas. No es lo mismo, ¿verdad? Moral no es lo mismo. Hay una gran similitud entre las cuestiones morales y las cuestiones religiosas, pero no es lo mismo. Él siente una gran, o da a notar una gran solidaridad con el otro, con el ser humano. Hay una gran compasión, hay un gran cristianismo. La esencia del cristianismo, como ustedes saben, estimados alumnos, la esencia del cristianismo es la caridad. ¿Y qué cosa es la caridad? No es dar monedas, que también se puede dar monedas a una persona pobre, ¿no es cierto? Pero la caridad esencialmente es tomar en cuenta al otro, no solamente trabajar para mi beneficio, sino trabajar para el beneficio del otro. Trabajar en sentido general, no solamente me refiero a desempeñar una actividad laboral. Hay en él pues esta profunda convicción de que debe pensarse en el otro. Curiosamente, esta característica suya le lleva a cometer un error en el cual parece que no se ha tomado en cuenta al otro. Es una paradoja. Lo vamos a decir enseguida, ahora que revisemos el argumento. Y por último, cuarta característica, la religiosidad atormentada. Él vive un cristianismo atormentado. Es consciente de sus faltas y se atormenta. Dostoyevsky estaba convencido de la misión de Rusia como depositaria de la auténtica religiosidad cristiana. ¿Ah? Y creo que hasta hoy los cristianos rusos que practican un cristianismo distinto al de Occidente, al que practicamos nosotros, que somos todos cristianos, creo, ¿no? En el Perú también. ¿Cómo es el cristianismo ruso? Es marcadamente tradicionalista, ortodoxo. ¿Ah? La ortodoxia caracteriza al cristianismo de Rusia. Y ese era el cristianismo religioso que él vivía. ¿Qué cosa es ortodoxo? Lo tradicional, ¿no? Que no cambia, no cambia. En cambio, en Occidente vivimos un cristianismo heterodoxo, que significa que se va adaptando, va cambiando no en el fondo, sino en la forma. Por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, que se desarrolló más, no me acuerdo el año exacto, en 1960 y tantos, cambió varios aspectos de la práctica religiosa. Por ejemplo, el más importante para mí, en mi opinión, fue que la misa debía hacerse en la lengua, en el idioma de cada pueblo, de cada país, y ya no en latín, porque antes de eso ustedes pueden preguntar a sus abuelitos, si tienen sus abuelos, ellos les van a decir que sí, que todavía ellos se acuerdan de que la misa era en latín, y nadie habla ni conoce latín, entonces uno se quedaba en la luna, y mientras el sacerdote desarrollaba la misa en esta lengua clásica,
Pues bien, el Concilio Vaticano II cambia y ahora la misa es en latín desde hace buen tiempo. Y así por el estilo, eso es lo característico del cristianismo heterodoxo, el nuestro, el occidental. Pero la Rusia es muy conservadora en el aspecto religioso. Y esa es también una característica de la actitud de Dostoyevsky, la religiosidad atormentada y la creencia, la certeza que él tiene de que el cristianismo de su país es el verdadero, el auténtico. Poca simpatía por la cultura europea occidental, ¿no? Más bien, y eso no está mal, que cada quien valore la cultura de su propio país, de su propio pueblo. A Occidente se consideraba muy marcado por la corrupción y por la decadencia, un cristianismo decadente, unas condiciones sociales decadentes, corruptas. No se equivocaba mucho, ¿verdad? Dostoyevsky. Acá lo tienen, pues propone un profundo análisis de los aspectos psicológicos, refleja el complicado mundo interior de los personajes. Y más detalladamente, acá, cuestiones religiosas y morales, como les dije, va separado porque no es lo mismo exactamente. La religiosidad atormentada, la tendencia hacia lo dramático o al dramatismo, sobre todo en los diálogos. Solidaridad con el sufrimiento humano, es decir, lo que yo les decía, que caridad cristiana es pensar en el otro, tomar en cuenta al otro. Cuando decimos del otro, nos referimos a la colectividad. Y paradójicamente, él, con esas convicciones, no obstante, comete un asesinato. Veamos, pues, Crimen y Castigo. Es la novela más difundida de toda la producción suya, de toda la producción de Dostoyevsky. Fue publicada esta novela como folletín por entregas, que eso era lo frecuente, en Occidente también, en el Perú también, se publicaban las novelas de Valdelomar, por ejemplo, que escribió 2 novelas cortas, se publicaron por entregas en publicaciones semanales que había en Lima. De esta forma, como folletín, se publicó entonces la Crimen y Castigo en Rusia. La estructura externa de la novela de Crimen y Castigo es de tipo policial. Hay un marcado carácter policial. Las pesquisas, a partir del momento en que él comete el crimen, entonces le da ese cariz, ¿no? Parece una novela policial, que también es otro tipo de novela en el siglo XX, que tuvo su auge en Estados Unidos de Norteamérica. Los personajes constituyen el elemento central, desde luego, y eso ya lo hemos dicho, en general refiriéndonos al realismo, y en este caso se da muy nítidamente en el caso de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. El foco de interés gira entonces en torno del protagonista Raskolnikov, ¿no? Que es el muchacho, el joven, el estudiante atormentado, que se preocupa por la sociedad. Su interioridad psicológica, sus conflictos morales. Veamos el argumento, la historia. Raskolnikov es un estudiante pobre de formación intelectual, con una sólida formación intelectual, y considera a la usurera Aliona Ivanovna, ¿no? Una mujer conocida porque es prestamista, él la considera un ser nocivo para la sociedad, cuya existencia no tiene justificación. Miren cómo él se instituye como un juez, nadie lo ha nombrado juez, y él decide que hay personajes o personas negativas que no vale la pena que vivan o que existan en la sociedad, ¿no es cierto? Eso es bastante absurdo. Por estas consideraciones, decide asesinarla y de paso apoderarse de su dinero, que él habrá de utilizar, y eso también es parte de su generosidad, para mejorar la situación económica de su familia. Su familia estaba formada por su madre y una hermana.
El primer móvil, pues, del crimen es un ideal de tipo humanitario equivocado, ¿no es cierto? Pero por otra parte, Raskolnikov se considera como un hombre superior que está en capacidad de juzgar a los demás, ¿no? Porque tiene, según él, el derecho de ponerse por encima de la moral común y con la potestad que nadie le ha dado, repito, pero que él se la atribuye, la potestad de eliminar a personas negativas como esta mujer prestamista. El segundo móvil del crimen es de entonces, tomando esto en cuenta, de naturaleza más bien antihumanitaria, todo lo contrario del primer móvil, ¿cierto? Movido por estas razones, un poco contradictorias entre sí, teóricas y prácticas, comete el crimen. Y la descripción del crimen en la novela está puesto de una manera realmente interesante, muy intenso, ¿no? La escena esa en que asesina a la prestamista es de sumo dramatismo. El producto del asesinato de esta mujer es un botín pequeño, ¿no? Él se sorprende y queda pues defraudado, ¿no? Lo poco que encuentra en la casa de esta mujer no le sirve como él pensaba para remediar la situación económica de su familia. Esta situación lo lleva poco a poco a poner en duda sus consideraciones teóricas y sus convicciones de estar por encima del común de las personas, que lo decíamos hace un momento, ¿no? Por su formación intelectual, de considerarse superior. Así pues, involuntariamente se va delatando por su nerviosismo, porque cuando se entra en la parte de la novela de las pesquisas policiales, él va delatándose poco a poco, involuntariamente. En ese trance conoce a una muchacha, Sonia, que se prostituye no porque le guste prostituirse, sino porque su familia es pobre, otra familia como la de Raskolnikov, también pobre. Y esta chica, Sonia, tiene que correr con el sustento de la familia, con esa actividad nada positiva, ¿no es cierto? Entabla la amistad, hay una atracción mutua, ¿no? También sentimental, pero antes que nada, antes que dejarse llevar por quizás la pasión del amor, más bien hay un diálogo constructivo entre los dos. Sonia lo convence de que debe entregarse y expiar su crimen y aceptar la sentencia y cumplir con la sentencia que le impongan. Él entonces se entrega, ¿no? Sigue el consejo de Sonia, que es una muchacha buena, se entrega. Es juzgado y condenado por el juez Porfirio Petrovich y desterrado, como dijimos, igual que sucedió con el autor, ¿no es cierto? Con Dostoyevsky, a la Siberia. Sonia lo acompaña, miren, esto sorprende al lector, ¿no? Sonia lo acompaña. Cuán profundo, cuán auténtico era el sentimiento afectivo en ella por Raskolnikov. Así pues, esto nos demuestra que solo el amor auténtico de una mujer aparentemente de conducta negativa, pecaminosa, para usar una palabra tomada de la religión, consigue, no obstante ello, consigue hacerle comprender al personaje, a Raskolnikov, su error moral, que le hace notar que ha actuado mal, que ha cometido errores, y el fracaso de su supuesta superioridad. Sonia, entonces, estimados alumnos, representa en la novela la luz de la esperanza cristiana, porque ella también es muy cristiana, muy religiosa, en el fondo del abismo de la culpa. Raskolnikov se encontraba en el fondo, esto es metafórico, cuando digo en el fondo de un pozo, no se trata de ningún pozo, sino de algo metafórico, el pozo de la culpa. Ahí lo tienen, Raskolnikov mata a la vieja usurera, ¿no? El juez Porfirio Petrovich lleva a cabo las pesquisas que se facilitan al final porque él mismo se entrega, llevado del consejo de Sonia. Esto aparece por acá, se encuentra con Sonia, él le confiesa lo que ha cometido y ella lo aconseja. Finalmente,
se entrega a la policía, lo juzgan, lo sentencian a la Siberia y Sonia lo acompaña. ¿Cuál es entonces el tema? Evidentemente el conflicto ético entre una moral cristiana humanitaria y una moral intelectualista antihumanitaria, y una moral cristiana antihumanitaria, que también se da, ¿no es cierto? Ese es el tema principal, por decirlo de alguna manera, que salta a la vista, además, ¿no es cierto? Salta a la vista. Pero también se desarrolla como tema importante el amor como factor de regeneración social y moral, ¿no es cierto? El amor lo reivindica a Raskolnikov. Por otro lado, también el tema de la conciencia de la culpa que atormenta al protagonista, ¿no? La culpa. 3 temas entonces. El conflicto entre moral cristiana humanitaria y moral intelectualista antihumana. 2, el amor como regenerador. Y 3, la convicción de la culpa, aceptar la culpa. Y él acepta su culpa. Lo tenemos acá, ¿cierto? El amor, factor de regeneración, la culpa y el tormento, y la pobreza y los problemas sociales. Tema central, desde luego, ya lo acabamos de decir, el conflicto ético entre moral humanitaria cristiana y la moral antihumanitaria, que es propia de la persona que tiene una intelectualidad que lo hace sentirse superior a los demás. Como comentario, finalmente, debemos decir que Crimen y Castigo es una novela muy extensa y compleja, y muy compleja. El semestre pasado, esta novela fue una de las 2 lecturas obligatorias. Ustedes se han salvado por decirlo, ¿no? Pero ustedes, estimadas alumnas, estimados alumnos, cuando tengan la obligación de una lectura forzosa, pues no lo tomen como un castigo, no es un castigo. Leer una obra literaria, aun cuando sea extensa como Crimen y Castigo, es realmente una experiencia sumamente gratificante, muy gratificante. Una novela extensa, entonces, y muy compleja. En el nivel superficial, acá tenemos los 2 niveles a los que me estoy empezando a referir. En el nivel superficial del relato encontramos la trama policial, es decir, el asesinato, la investigación y la sanción que le impone la sociedad. Esta estructura externa de tipo policial, marcadamente policial, predominantemente policial, mantiene la intriga en torno a si se descubrirá al criminal y también pone evidencia el juego del gato y el ratón, esa la pesquisa, ¿no? Da lugar a ese juego del gato y el ratón, que se establece entre Raskolnikov y el juez Porfirio Petrovich. En el nivel profundo encontramos el conflicto interno del personaje principal, el tormento, el sufrimiento, la conciencia de la culpa. Por tal motivo, se trata pues de una novela psicológica, lo que decíamos al inicio, cuando hemos... Profesor, disculpe, Oh, sí, diga usted. ¿cuáles son las lecturas obligatorias actuales? No hay, en este semestre no hay lectura obligatoria. Se han librado, se han librado. Gracias. De acuerdo. Les decía entonces, pues, que en el nivel profundo encontramos el conflicto interno del personaje principal, por lo cual se trata de una novela psicológica, en tanto que el foco de interés gira alrededor de la mente y las preocupaciones morales del protagonista, es decir, de Raskolnikov. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. En el cuadernillo tienen ustedes un fragmento, ¿ah?
siempre es bueno leer los fragmentos. ¿Qué hora es? Estamos bien de tiempo, estamos bien. Leamos unas líneas si quieran. Si alguien entrara, creería que estoy borracho, pero sus puntos suspensivos. Él es el que ha hablado, ¿no? Raskolnikov. Y luego toma la palabra el narrador. Corrió a la ventana, había bastante claridad. Se inspeccionó cuidadosamente de pies a cabeza. Miró y remiró sus ropas. Ninguna huella, se pregunta él mismo, a sí mismo. No, así no podía verse. Se desnudó, aun cuando seguía temblando por efecto de la fiebre, y volvió a examinar sus ropas con gran atención. Pieza por pieza las miraba por el derecho y por el revés, temeroso de que le hubiese pasado algo por alto, ¿no? Que hubiera, por ejemplo, una mancha de sangre, algo de eso. Todas las, he comentado brevemente, sigo leyendo. Todas las prendas, hasta las más insignificantes, las examinó 3 veces. Estaba muy nervioso, estaba muy nervioso. Miren la descripción, ¿no? Lo que dijimos al caracterizar la novela realista. Sigo leyendo unas líneas más. Lo único que vio fue unas gotas de sangre coagulada en los desflecados bordes de los bajos del pantalón, de lo que llamamos la basta del pantalón, que tiene contacto con los zapatos. Con un cortaplumas cortó estos flecos. Su ropa era pobre, él era un muchacho pobre, un joven estudiante pobre. Cortó esos flecos que tenían algunas gotas coaguladas de sangre. Seguimos la lectura. Se dijo que ya no tenía nada más que hacer, pero de pronto se acordó de que la bolsita y todos los objetos que la tarde anterior había cogido del arca de la vieja estaban todavía en sus bolsillos. Aún no había pensado en sacarlos para esconderlos. No se le había ocurrido ni siquiera cuando había examinado la ropa. No es un cuando con acento, sino ni siquiera cuando examinó sus ropas. En fin, manos a la obra. En un abrir y cerrar de ojos, vació los bolsillos sobre la mesa y luego los volvió del revés para convencerse de que no había quedado nada en los bolsillos. Acto seguido se lo llevó todo a un rincón del cuarto, donde el papel estaba roto y despegado a trechos de la pared. Las paredes solían ser, en casas antiguas, en lugar de pintura llevaban papel decorativo. Todo arreglado, se dijo alegremente, y se quedó mirando con gesto estúpido la grieta del papel que se había abierto todavía más. De súbito se estremeció de pies a cabeza. Señor, Dios mío, murmuró desesperado. ¿Qué he hecho? ¿Qué me ocurre? ¿Es eso un escondite? ¿Es así como se ocultan las cosas? Sin embargo, él como ven ustedes, se mostraba muy inseguro. Todo lo estaba haciendo atolondradamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Raskolnikov es el narrador que habla, no estoy hablando yo, sino estoy leyendo las últimas líneas del fragmento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Raskolnikov no había pensado para nada en ni preparado ningún escondite. Y se pregunta, ¿pero qué me he logrado? ¿Qué he logrado con esto? ¿Por qué me he alegrado de ello? Se pregunta. ¿No es un disparate esconder así las cosas? No cabe duda de que estoy perdiendo la razón. Bueno, pues y luego, ahí termina el fragmento, y luego al verificar el contenido de la bolsita, se da cuenta que era muy poco el botín que obtuvo de Aliona, la prestamista. Sigamos. Pasemos al segundo tema. Narrativa del siglo XX, características y representantes. La nueva narrativa, llamada así también del siglo XX, tiene como características, vamos a avanzar la diapositiva, hemos retrocedido. Narrativa contemporánea del siglo XX.
tiende hacia una visión universal e historicista del hombre. Eso es lo característico de esta nueva narrativa del siglo XX. Darle un carácter de novela que lo abarca todo, ¿no? Un poco es el intento de la novela total. La novela total es una búsqueda, un anhelo que han tenido los mejores novelistas a lo largo de toda la historia de la literatura. En mi opinión, El Quijote, por ejemplo, es una novela total, porque no hay nada que no sea propio de la condición humana y que no lo encontremos allá, ¿no? Un sinnúmero de situaciones propias de la condición humana están reflejadas en el Quijote. Y claro, hay otras novelas que son un intento también. En 100 años de soledad del Premio Nobel colombiano, de alguna manera también hay un intento de novela total. Bueno, pues esa es la primera característica de la narrativa contemporánea del siglo XX. Una búsqueda de la visión universal e historicista del hombre. En segundo lugar, una temática múltiple. Una temática múltiple. Pongo acá la diapositiva para que ustedes vayan registrando lo que yo voy diciendo. Es decir, se abordan temas historicistas cotidianos de la vida diaria, temas sociales, temas económicos, temas psicológicos, ¿ah? Como una segunda característica. Y en tercer lugar, importantes innovaciones técnicas a las que me he referido, ¿no? Las innovaciones técnicas que se dio en el siglo XX y que han quedado como características de la nueva narrativa. ¿Cuáles son? Principalmente el punto de vista del narrador. Debe estar presente el punto de vista del narrador de alguna manera, también cuenta, ¿no es cierto? El punto de vista del narrador, es decir, que la narrativa tradicional usa el narrador omnisciente, que está fuera, ¿no? Que no forma parte de la trama, pero que sin embargo conoce todo, que todo lo ve y todo lo conoce, pese a que no es parte de la historia, no es un protagonista, está fuera. Eso es lo tradicional. En cambio, lo que introducen en el siglo XX, en la nueva narrativa, la novela contemporánea, se supera este punto de vista fijo para relativizarlo con un narrador que parcialmente conoce la acción narrativa y de esa manera va permitiendo que todos los personajes principales actúen con libertad y que cuenten los hechos, que presenten los hechos, las situaciones directamente al lector. Los protagonistas son narradores. ¿Ah? Yo los invito, queridos alumnos, alumnas y alumnos, a que lean la novela del Nobel peruano, La ciudad y los perros. Es una novela corta, ¿eh? La van a leer rápido y además es interesante. Y allá van a encontrar que el narrador omnisciente de la novela tradicional aparece, pero aparece muy poco. Lo que más aparece son los narradores, que son los propios protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas en esta novela, en La ciudad y los perros? Los estudiantes del colegio militar, los cadetes. Ellos mismos, los principales, desde luego. Ahí podemos apreciar esta característica, que por medio de los personajes aparece el punto de vista del narrador, porque son narradores y son protagonistas a un mismo tiempo. En segundo lugar, otra técnica que introduce la narrativa nueva del siglo XX, el procedimiento narrativo. Al empleo del relato, la descripción y el diálogo, que se dan ya antes, en el siglo XX se agrega el monólogo interior, ¿no? El monólogo interior, que inició el gran novelista irlandés James Joyce. ¿Cuál fue la novela famosa de Joyce? ¿Se acuerda alguien, por favor? Podría decirla a alguno de ustedes, una novela muy difícil, muy compleja, muy extensa, del irlandés James Joyce. A ver, ¿quién dice el título de esta novela? Ulises. El Ulises, muy bien, señorita. El Ulises, ahí aparece ya esto del monólogo interior. Este procedimiento viene a ser el fluir de la conciencia. ¿Y cómo lo entendemos? Lo diré de manera sencilla para que ustedes me entiendan. En gran medida tiene que ver con la característica anterior.
Dado que los protagonistas son al mismo tiempo narradores, el lector muy pronto capta y se establece un contacto entre el lector y los protagonistas. De esa manera fluye la conciencia de los hechos de los protagonistas al lector. Ese es el monólogo interior. El sentir íntimo de los personajes, las ideas de los personajes que pasan directa, sin una intermediación, porque no hay narrador externo, a los lectores. Esto permite que el lector ingrese directamente entonces en la vida interior de cada personaje sin que el autor de la obra intervenga. De esta manera se evita que elementos formales de la escritura, como por ejemplo las comas, los puntos y comas, las anotaciones, puedan distraer ese contacto directo entre los protagonistas y el lector. Esto llevó a que algunos autores en el siglo XX publicaron sin uso de los signos de puntuación, porque el lector podía darse cuenta muy bien del sentido de cada expresión de cada frase, sin necesidad de las pausas que están dadas por la puntuación. Otro cambio, otra técnica es la introducción de los planos temporales. La narrativa contemporánea del siglo XX deja de lado el empleo cronológico y lineal. El relato ya no es lineal, cronológico, horizontal, sino que por la influencia del cine, señoritas y caballeros, por la influencia del cine que tuvo tanta vigencia y tanto impacto en el siglo XX, los planos temporales se mezclan con la simultaneidad del relato. Del presente se puede pasar al pasado o incluso al futuro. ¿Ah? Es decir, se tiende a que el tiempo refleje lo humano, lo que realmente vive el personaje con sus complejos problemas interiores. Para ello es necesario entonces estas extrapolaciones, así se denomina este manejo del tiempo, extrapolaciones. Eso se aplica para el cine y ahora también para la novela. Extrapolación temporal, saltar hacia el futuro o saltar hacia el pasado en el relato. Y el lector no se distrae, no se confunde, no pierde la hilación del relato. Acá lo tenemos, ¿no es cierto? Universal, temática múltiple y diversa, importantes innovaciones técnicas que acabamos de referir, son tres principalmente. El punto de vista del narrador, el monólogo interior y las extrapolaciones temporales, esas tres técnicas que las tenemos acá. Profesor, disculpe, Sí. ¿podría volver a explicar cómo es narrador parcial? Narrador parcial. No he mencionado el narrador parcial, o sí, sin darme cuenta. Las tres innovaciones técnicas, el punto de vista del narrador está muy presente porque casi no se usa el narrador omnisciente, que está afuera, ¿no? Y se emplea un narrador parcial, es decir, un narrador que es parte de la historia, como por eso les he mencionado Los y los perros, los muchachos, los estudiantes, son al mismo tiempo narradores, que se van alternando. Pero muy de cuando en cuando aparece un narrador externo, un narrador omnisciente. Por eso dice empleo parcial del narrador, ¿por qué parcial? Porque es narrador y es protagonista al mismo tiempo. La segunda técnica es los nuevos procedimientos narrativos, el monólogo interior. El lector toma contacto directamente con los protagonistas, no hay intermediación de un narrador externo. Y si la hay, es muy esporádica, aparece muy de cuando en cuando. Tercera técnica, las extrapolaciones, alterar los planos temporales. Se deja la linealidad y se salta en el tiempo, hacia adelante o hacia el pasado. Por eso se dice, esto quiebra el orden lógico y cronológico. Eso sí es lo que he dicho. Los principales autores de esta narrativa nueva, como vamos de tiempo, sí, estamos bien. Son principalmente, los tienen a la vista, Albert Camus, francés, ¿no es cierto? William
Fulner, norteamericano, estadounidense. Hermann Hesse, el autor del Lobo Estepario, de Bajo la Rueda, alemán, ¿no? Hermann Hesse es alemán, premio Nobel también. James Joyce, el autor del Ulises. Virginia Woolf, británica, ¿no? Autora de la novela La señora Dalloway. Thomas Mann, la montaña mágica. Frank Kafka, La metamorfosis. Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, es una novela importantísima. Marcel Proust, evidentemente, es francés. Jean-Paul Sartre, también francés, La náusea, principalmente. Y Ernest Hemingway, este narrador estadounidense, norteamericano, El viejo y el mar, Por quién doblan las campanas. Aquí lo tenemos, ¿no? Hemingway, según cuentan, según dicen, tenía una expresión muy bonachona, de hombre de gran simpatía. Amaba mucho la cultura, admiraba y quería mucho la cultura hispanoamericana. Viajaba frecuentemente a España porque le gustaban las corridas de toros y también venía a Sudamérica o a Centroamérica para disfrutar de la naturaleza, del paisaje deslumbrante de nuestros países. Parece que incluso estuvo en el norte del Perú, algunas veces en Tumbes y en Centroamérica. Bueno, pues estos son los representantes y tenemos que seguir porque nos queda un tema, ¿no es cierto? Ya hemos dicho lo que corresponde a las técnicas narrativa del siglo XX, características y representantes. Estoy retrocediendo y debo avanzar. No sé qué pasa, a ver. Ya, la metamorfosis. Historia que ustedes recuerdan perfectamente, ¿no es cierto? Estoy verificando la hora. Frank Kafka vivió entre 1883 y 1924. Nació en Praga, en la ciudad de Praga. Fue de ascendencia judía, él tenía algo de raza judía y escribió en lengua germánica, escribió en alemán. Tuvo una relación muy conflictiva con su padre, ¿eh? Y eso está reflejado en la novela, como ustedes recordarán. Es decir, no tuvo una buena relación con su padre. A un amigo suyo de nombre Max Brod le pidió que quemara sus manuscritos. Pero Brod, felizmente para nosotros, ¿no? Para el mundo, no lo hizo, y si lo hizo, pues no quemó todo. Conservó los relatos de Kafka. Su obra expone la angustia y el absurdo de la vida contemporánea, del hombre contemporáneo, del siglo XX, incluso ya de muy avanzado el siglo XX. ¿Qué obras constituyen su creación? La Metamorfosis, esta novela principal, Un médico rural, El castillo y América. Veamos la Metamorfosis. Argumento. Gregorio Samsa trabaja en un cargo burocrático de vendedor y se despierta un día transformado en un insecto de aspecto monstruoso. Él era viajante de comercio, por lo que acabo de decir, por el tipo de trabajo que desempeñaba, y considera que su profesión es de lo más agitada y deshumanizante. No puede dormir bien, padece de insomnios, y sin embargo tiene que conservarse en el trabajo porque él mantiene a su familia. Y pese a ello, su padre lo maltrata. No tiene una buena relación con el padre, como hemos dicho, a pesar de que el protagonista, Gregorio Samsa,
es el que corre con los gastos de la familia. Su padre, pues, es un hombre de carácter autoritario, lo está amenazando siempre con castigarlo, como si fuera un niño y él es un hombre adulto. Además, considera que su hijo es una vergüenza para la familia. Miren, pues, ¿no? Le aporta el dinero para la familia y sin embargo el padre lo considera una vergüenza familiar. La obra concluye con la muerte de Samsa. Acá lo tenemos, ¿no? Samsa se despierta un día transformado en insecto. Su hermana Gret, no lo he mencionado, a diferencia del padre, cuida de él, de su hermano, en tanto que el padre lo trata con violencia, con desprecio. Y finalmente Samsa muere solo y abandonado. Profesor, ¿puede poner la Dígase, diapositiva anterior? La diapositiva número 15 para tomarle foto. la número 15 ya. Vamos hacia atrás. Esa es la diapositiva número 15. Listo, profesor. Ya. Vamos a concluir entonces. Autoritarismo del padre, alienación del sujeto moderno en el siglo XX, el materialismo, casi, y aún ahora se mantiene esta característica, desgraciadamente, ¿no? La obsesión de la ganancia económica nos convierte casi en autómatas, nos deshumaniza, y a eso se llama alienación del sujeto moderno a partir del siglo XX. La mutación del hombre en un insecto simboliza esto entonces. La marginación del que es diferente. Y ahora se habla mucho, ahora en el siglo XXI se habla de inclusión, de que todos deben ser respetados y tomados en cuenta, incluso las personas que son diferentes al común de las personas. Y hay varios factores por los cuales se considera diferente a una persona. Pero hasta muy avanzado el siglo XX y hasta muy entrado el siglo XXI, se margina al diferente. De manera que esto que es característico de la novela de Kafka, se da en la realidad, La rutina que aburre, que molesta al ser humano, ¿no? Tener que hacer lo mismo todos los días en un trabajo sumamente mecánico o repetitivo. La explotación del hombre por el hombre también, ¿no? Esto que es una coincidencia con la Revolución Rusa. Había que luchar contra esto de la explotación del hombre por el hombre. Lo logró el Profesor, socialismo, ¿sí? ¿Diga usted? perdón, profesor, es que yo quería agregar un poquito. ¿Podría, profe? Sí, diga usted. Ya, ese que cuando yo leí, bueno, cuando también estuve en varias clases con el tema de la metamorfosis, yo saqué que cuando es eso lo de la mutación del hombre a un insecto, podemos decir es una alegoría a cuando la persona, o bueno, cuando Gregorio no es útil. O sea, por poner un ejemplo, eso de convertirse en un insecto podría ser lo equivalente a que Gregorio hubiese sufrido una lesión que le impedía ir a trabajar o una enfermedad, y por lo tanto, al ya no ser útil para la familia, lo marginan y lo desprecian como si fuera un insecto. Profesor, Sí. buenos días, cambio de hora. Ya, Ahí gracias. termino, profe. Sí, Continúe. desde luego, está presente esa alegoría. El trabajo deshumanizante, la mutación de Gregorio en un insecto refleja lo que acaba de decir usted, el absurdo de la existencia humana, de alguna manera, ¿no es cierto? Transformado en insecto ya no es útil para nadie, lo que acaba de decir el alumno. Al convertirse en un ser marginal, debe ser liquidado por la sociedad. Muy bien, eso es todo. Pregunta 1, B de bondad. Pregunta 2, D de Dante. 3, B de bondad. 4, C. 5, D de Dante. 6, C. 7, A. 8, C. 9, B de bondad. 10, C. 10, C. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.
Bien, chicos, buenos días, ¿cómo están? Comenzamos entonces en unos segunditos ya la clase de álgebra, la semana número 4. Bien, esta semana nos toca trabajar dos temas. La primera parte vamos a ver el valor absoluto, que es relativo a una operación en los números reales. Y luego vamos a ver un pequeño extracto de los números complejos, que es un tema bastante amplio, pero vamos a ver lo que necesitamos justamente para aplicar en adelante a los problemas con polinomios, ecuaciones de grado superior, inecuaciones de grado superior también, ¿no? Entonces, de todas maneras es bueno conocer esta parte que vamos a ver. Bien, buen día nuevamente a todos y comenzamos. Bien, entonces, para trabajar el contenido de esta semana, hemos considerado primero trabajar el valor absoluto, propiedades, definiciones, y luego vamos a ver el conjunto de los números complejos. Nos vamos a enfocar en una parte que trabaja con la forma binomial de los números complejos y propiedades que se aplican a esa forma, ¿no? Bien, comencemos por el valor absoluto. ¿Qué cosa es el valor absoluto? Geométricamente se puede entender al valor absoluto como la distancia de un número al cero, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí el 0, tengo el número x. Entonces, para calcular esta distancia siempre voy a restar el menor del mayor, ¿no? Y nosotros ya sabemos que el mayor siempre está a la derecha, el menor a la izquierda, ¿verdad? Entonces, vamos a restar el menor, que en este caso sería 0, del mayor. Como ya sabemos, esta operación nos da x. Y de ese modo podemos decir, pues, que si x está a la derecha de 0, o x es mayor que 0, el valor absoluto de x es el mismo x, ¿no? Entonces, para x, positivo. Ahora, si x fuese el 0, pues su distancia del 0 sigue siendo 0. Así que cuando x vale 0, el valor absoluto de x sería el mismo x, ¿no? Porque vale 0. Si el x está por aquí, por la izquierda, entonces la distancia sería quitar el menor del mayor, que en este caso sería el 0 porque está a la derecha. Y en este caso, pues tendríamos que eso da menos x. Por lo tanto, el valor absoluto de un número negativo será el opuesto de ese número, ¿no? Entonces, bueno, repito eso geométricamente. Aquí lo tenemos resumido, ¿no? Para un número A real. Ojo que eso solamente se aplica a números reales. Diremos que el valor absoluto de A está denotado por, vamos a colocar aquí el número A entre dos barritas verticales. Y ahí están las definiciones, ¿no? Si juntamos estas dos, mayor o igual a 0, tendríamos que el valor absoluto de x es igual a x en ambos casos, ¿no? Ahí está. Entonces, como aquí estamos aplicando el valor absoluto número A, cuando el A es mayor o igual a 0, entonces su valor absoluto de A será el mismo A. Mientras que si es negativo, será el opuesto, ¿no? Entonces, si A es negativo, el valor absoluto de A será menos A. De esa manera vamos a ver, pues, que hay dos números diferentes de 0 cuyo valor absoluto es el mismo. Por ejemplo, ¿no? El valor absoluto de 7 vale 7, pero el valor absoluto de menos 7 también vale 7. Y esto porque ellos están a la misma distancia, ¿no? A la misma distancia del 0. Entonces, eso también nos lleva a ver una de las propiedades más importantes del valor absoluto. Miren, en el primer caso, el valor absoluto de A es A, pero ese A es mayor o igual que 0. Entonces, por este lado, llegamos a la conclusión que el valor absoluto es mayor o igual que 0, ¿no? Ahora, en el segundo caso, el valor absoluto de A es menos A, cuando A es menor que 0. Pero si A es menor que 0, menos A sería positivo. Entonces, el valor absoluto de A es menos A
que también es mayor o igual a 0. Entonces, no interesa si el A es positivo o negativo, el valor absoluto siempre va a ser mayor o igual que 0. Podríamos deducir eso fácilmente también teniendo en cuenta que geométricamente es una distancia y las distancias siempre son mayores o iguales que 0, ¿no? Bien, entonces dejo unos segunditos aquí si alguien quiere tomar una captura y vamos a pasar a ver las principales propiedades del valor absoluto. Muy bien, entonces vamos a considerar A y B reales. Para ese A y B reales vamos a ver las siguientes propiedades. La primera ya la hemos verificado a partir de la definición. El valor absoluto de cualquier número va a ser mayor o igual que 0. Por ejemplo, ¿no? El valor absoluto de menos 5 sería 5. Y 5 es mayor o igual que 0, ¿no? Una propiedad bastante interesante es que el único número cuyo valor absoluto es 0 es el 0. Entonces, si queremos hallar el valor absoluto de algo que sea 0, es porque ese algo debe ser 0, no hay de otra. El valor absoluto distribuye. Distribuye cuando hay un producto. Ojo, hay dos casos en que distribuye. Uno es en el producto y el otro es en la división o el cociente. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo puedo distribuir a cada uno y listo. Una aplicación en la que puedo ver esa distribución es, por ejemplo, aquí, miren, muy útil en una ecuación. Yo tengo por aquí 2 por x menos 3. Todo esto en valor absoluto. Entonces, ese 2 le aplico el valor absoluto. También se lo aplico al x menos 3. Y como el valor absoluto de 2 es 2, ya que 2 es positivo, entonces finalmente puedo escribirlo de esta manera. Miren. Y es más, podemos extraer una conclusión más, ¿no? Si un número es positivo, multiplicado por otro, entonces ese número positivo sale del valor absoluto a multiplicar lo que resta, ¿no? Lo hemos visto ya justamente con el 7, ¿no? Su valor absoluto del 7 y el menos 7 es el mismo, nos daba 7 en ambos casos, ¿no? Bien, entonces esta propiedad justamente indica esto, ¿no? El valor absoluto del opuesto de A es igual al valor absoluto de A. Eso quiere decir también que yo puedo cambiar dentro del valor absoluto el signo y eso no va a afectar el resultado. Entonces, esto nos va a ayudar bastante, ¿no? Para el siguiente, por ejemplo, ¿no? Yo tengo el valor absoluto de 2 menos x. Entonces, si yo le cambio el signo dentro de esto, me quedaría menos 2 más x. La propiedad dice que no se va a alterar. Bueno, ordenamos un poquito y aquí tendríamos el valor absoluto de x menos 2. Entonces puedo cambiar tranquilamente el valor absoluto de 2 menos x por el valor absoluto de x menos 2, ya que el resultado debe ser el mismo. Entonces aquí estamos viendo algunas aplicaciones que se hacen a expresiones que tienen x, o sea, para resolver ecuaciones, ¿no? O inecuaciones también, ¿no? Bien, y la última, como les mencionaba en la 3, se puede distribuir el producto. Cuando damos un producto se puede distribuir el valor absoluto a cada uno. Si hacemos una división también se puede distribuir a cada uno, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. Claramente el valor absoluto de 15 cuartos es 15 cuartos. Y también sabemos que este valor absoluto de 15 es 15, el valor absoluto de 4 es 4, por lo tanto sería 15 cuartos. Entonces se puede distribuir. Eso es lo que estamos viendo en esta propiedad. Bien, estas observaciones nos sirven para complementar justamente al momento de desarrollar ecuaciones o inecuaciones, si es que queremos simplificar. Por ejemplo, si tenemos que n es entero positivo y además par, puedo simplificar el índice con el exponente, pero el a, si no lo conozco, le voy a colocar valor absoluto. ¿Y eso por qué? Recordemos que, por ejemplo, la raíz cuadrada, bueno, vamos a ponerle raíz cuarta para que se vea un poquito mejor, ¿no? Raíz cuarta de menos 2 a la cuarta, sí existe, ¿no? Porque menos 2 a la cuarta es 16. Y la raíz cuarta de 16 es 2. Y recordemos que toda raíz de índice par debe ser mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si yo, en este caso, elimino los 4 que están aquí, pues claramente me va a salir un menos 2, lo cual está mal, ¿no? Por eso es que le coloco el valor absoluto. Ahí está. Ahora sí cumple, porque el valor absoluto de menos 2 es 2 y cumple la condición de que la raíz de índice par debe ser un número mayor o igual que
0. Profesora, Sí, adelante. si primero viene la raíz y después el exponente, igual sale valor absoluto. Ya. Lo que pasa es que en realidad el problema aquí es con el negativo. Entonces, si tú primero colocas la raíz y le colocas aquí -2, no tendría sentido, ¿no es cierto? En todo caso sería al 2. Ahí sí podrías aplicarle la raíz. Y si está fuera, a ver, simplifico. ¿Eso qué quiere decir? Y vale tu pregunta. Si el exponente está fuera es porque ya está garantizado que este valor exista. O sea, si aquí fuese un X, así, ¿no? Fuese un X, y el exponente está fuera, ya me está diciendo que esto existe. Esto quiere decir que ya me está diciendo que el X es mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces ahí sí puede eliminar tranquilamente, pero anotando esto, porque luego de haber eliminado, ya no voy a tener esa referencia. ¿Ya? Entonces ahí le agregamos valor absoluto, ahí no se le agrega, pero agregamos la condición, ¿verdad? Eso sí se tiene que agregar. Buena la pregunta, Sí, gracias por... Sí, listo, profesor, adelante. muchas gracias. Ok. Muy bien. Y si es impar, ahí no hay problema, pues ahí se elimina nada más, ¿no? Entonces aquí podemos eliminar índice y queda el A y no hay que ponerle valor absoluto ni nada, ¿no? Ahora, esa tercera propiedad también nos ayuda mucho con las ecuaciones porque hace un rato veíamos que, bueno, teníamos aquí 2 veces el valor absoluto de, bueno, 2 por x menos 3 y luego se transformaba en 2 veces el valor absoluto de x menos 3. Entonces, cuando ustedes tengan ecuaciones, una de las primeras cosas que deben hacer es reducir lo más que se puedan todas las expresiones, tratando de buscar términos semejantes, ¿no? Entonces, otra es que si tienen valor absoluto mezclado con variables solamente, en algunos casos, si aparecen cuadrados, podemos usar esta propiedad. ¿Cómo? Por ejemplo, así. De repente yo quiero que aparezca un valor absoluto que no tengo, pero tengo esto de aquí. Entonces, si yo veo que todo lo que viene a continuación de la ecuación o inecuación tiene valor absoluto, y es más, el valor absoluto es de x menos 3, entonces yo puedo usar esta equivalencia que me dan, estas igualdades que me dan, para escribirlo de esta manera. Y al revés también, ¿no? También puedo escribirlo al revés cuando quiero desarrollar y simplificar alguna expresión. Entonces puedo variar de, digámoslo así, quitarle el valor absoluto para que quede solamente con el cuadrado. No solamente funciona con el cuadrado, funciona con cualquier exponente par. ¿Ok? Bien, entonces estas son observaciones, repito, para trabajarlas con las ecuaciones o inecuaciones. Siempre buscando uniformizar, reducir, para después recién pasar a aplicar alguna propiedad y resolver. Bien, vamos a dejar aquí unos segunditos para que tomen una captura. Si tienen alguna pregunta, chicos, por favor, con todo gusto. Listo. Como les repito, estas son las principales propiedades que se usan. Vamos a ver cómo las aplicamos al valor absoluto en las ecuaciones. A ver, vamos a ver que hay dos formas en que se pueden presentar o reducir las ecuaciones que tienen valor absoluto. Bueno, cabe añadir que aquí lo estamos aplicando a un A y un B, que aparentemente son números, pero ellos pueden ser reemplazados por cualquier expresión que depende de X y genera una ecuación, ¿no? Bien, en este caso la característica es que tenemos un valor absoluto del lado izquierdo igualado a una expresión que no tiene valor absoluto. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, en ese caso, la expresión a la que se está igualando y que no tiene valor absoluto necesariamente debe ser mayor o igual que 0. ¿Qué pasaría si no lo fuera? A ver, vamos a anotar aquí al costado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero resolver esta ecuación? Aquí me dice que el b debe ser mayor o igual que 0, pero ¿qué pasaría si fuese negativo? A ver, ¿qué dicen ustedes? Me dan esa ecuación. ¿Cuál es la respuesta? Habría valor más. Correcto, no habría valor. ¿Por qué? Porque cualquier número entero o real, su valor absoluto es mayor o igual que 0. Entonces, no es posible que el valor absoluto de algo real sea un número negativo. Entonces, aquí, de frente, conjunto solución sería vacío. ¿Ok?
Entonces, primero verificamos la condición de que B sea mayor o igual que 0. Si no lo es, ya sabemos que el conjunto solución es vacío. Y la otra parte es esta, ¿no? Como vimos en el valor absoluto de 7 y el valor absoluto de menos 7, el resultado era el mismo. Entonces, eso es porque el valor absoluto, si el número es negativo, lo vuelve positivo, y positivo lo deja positivo. Por este motivo, aquí tendría dos posibilidades, ¿no? A es igual a B o A es igual a menos B. Entonces, más o menos lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? A ver, vamos a anotar aquí. Hay dos posibilidades, ¿no? Una es como si yo borrara aquí y me queda la primera. Y la otra es que al borrar, pues el lado izquierdo podría ser negativo, ¿no? Entonces, como este podría ser negativo, A ya, y B es positivo, A tendría que ser menos B. Y de ahí viene la otra relación. ¿Sí? Bueno, vamos a anotar aquí. Esta sí me interesa que quede. Ya, esa queda como anotación. Bien, y en el caso de que los dos tengan valor absoluto, pues de frente nos vamos a esta parte, ¿no? Entonces, lo que está dentro de los valores absolutos es igual o son opuestos. Y listo, con eso tengo todo. Ahora, la mayoría de las ecuaciones con valor absoluto se restringen a estas dos formas, pero también hay casos especiales. Bueno, vamos a ver después de este ejemplito un caso especial para que ustedes noten que no en todos pues vamos a aplicar estas dos directamente, ¿no? De repente hay un proceso y ahí recién aplicamos, ¿no? Bien, nos piden resolver la siguiente ecuación, ¿no? El valor absoluto de x más 9 es igual a 2x menos 6. Entonces, lo primero, recordemos que esto no tiene valor absoluto y este sí. Entonces, estamos trabajando con la primera forma. Por lo tanto, 2x menos 6 debería ser mayor o igual que 0. Eso se llama restricción o también conjunto de valores admisibles. En cualquier ecuación o inecuación, para que exista la expresión original, se analiza y se determina qué valores se le podría dar al x, ¿no? En este caso, para que exista y tenga sentido, 2x menos 6 debe ser mayor o igual que 0. Lo siguiente es que x más 9, este es nuestro a, sea igual a 2x menos 6, que sería el b. Entonces, x más 9 sería igual a 2x menos 6. O el opuesto de este valor, ahí está el opuesto. Bien, aquí tendríamos que, si este x lo paso a restar, tendría 2x menos x. Este menos 6 lo paso a sumar con el 9. Y tendría pues que x es igual a 15, ¿no? Por un lado. Por este otro lado, pues, este menos 6 lo pasamos a sumar. Y tendríamos 2x mayor o igual a 6, ¿no? Por este lado tendríamos 2x menos x y 6 más 9, 15. 15 sería igual a x. Por aquí tendríamos menos 2x más 6. Menos 2x más x sería 3x, ¿no? Y el 9 que pasa a restar sería menos 3. Seguimos por aquí. Este 2 lo vamos a pasar a dividir. 6 entre 2 sería 3. Ya tendríamos que el x que resuelve debería ser mayor o igual que 3. Y por este otro lado, x igual a 15. El 3 también pasa a dividir y sería menos 1, ¿no? Entonces, aparentemente tenemos dos soluciones que serían 15 y menos 1. Pero aquí la condición o la restricción me dice que el x debe ser mayor o igual a 3. Debe ser mayor o igual a 3. De los dos valores que hemos encontrado, solamente el 15 cumple esa condición. Por lo tanto, la única solución de esta ecuación sería x igual a 15. Ahí tenemos el conjunto solución, que sería el formado por el 15. Bien, chicos, con confianza, si tienen alguna consulta, por favor, la pueden hacer. Bien, seguimos entonces. Bien, entonces estas son las ecuaciones con valor absoluto. Hemos visto dos formas. Le comentaba que no siempre vamos a hacer uso de estas dos formas en inicio, como lo hemos hecho en esta ecuación. Entonces hay ecuaciones, por ejemplo, en las que
Y vamos a completar cuadrados y al final se reduce a un aspa simple en función de los valores absolutos. Y de ahí recién vamos a aplicar estas propiedades. Sin embargo, también se podría aplicar directamente, ¿no? Algo así vamos a aplicar aquí en las inecuaciones, que son, vamos a colocar inicialmente 2 casos y luego colocamos uno tercero. Bien, en el primer caso tenemos que el valor absoluto está a la izquierda y dice menor o igual que b, ¿no? Entonces, en este caso, nuevamente, este b tendría que ser mayor o igual a 0, porque si no, no tendría sentido. Entonces, aquí si yo les pregunto, ¿no? ¿Y qué pasa si yo tengo, por ejemplo, el valor absoluto de x más 7 menor que menos 2 o menor que 0? Entonces, en ese caso, su conjunto solución sería vacío, porque estamos indicando que como el valor absoluto es mayor o igual que 0, miren por ese lado, mayor o igual que 0, y menos 2 no cumple esta condición. Por ese motivo, el conjunto solución sería vacío, ¿no? Directo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más hace este valor absoluto en este caso? Bueno, este valor que está aquí, que es el A, lo vamos a ubicar entre los valores de el opuesto de B y B. ¿De dónde sale B? De aquí, ¿no? Entonces, el opuesto de B y B. Listo. La desigualdad que está por aquí se va a mantener, ¿no? En ambos extremos. Ahora, si el valor absoluto está a la izquierda, pero ahora dice mayor o igual, entonces, por un lado vamos a tener esto, ¿no? A ver, vamos a... Bueno, es lo que ustedes de manera intuitiva podrían concluir, ¿no? Tengo el valor absoluto de A mayor o igual que B, entonces una posibilidad es esto, ¿no? Le quitamos el valor absoluto y tenemos este de aquí. La otra posibilidad es la siguiente. Tenemos A, cambia la desigualdad y cambia el signo. Y ahí tenemos esta parte, ¿no? En el caso anterior, algo similar. Miren, si nosotros borramos aquí, tenemos esta parte. Y si cambiamos y le cambiamos de signo, tenemos esta otra parte. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, es una forma para que ustedes puedan recordar. Vamos a ver un ejemplo con estas que acabamos de mencionar. Pero primero vamos a borrar aquí lo que está de más, ¿no? Ya está. Vamos a dejar ese ejemplito del lado derecho para que ustedes lo tengan de referencia. Ah, y en este caso, ¿qué pasaría si el valor absoluto de algo, digamos, el valor absoluto de x menos 9, es mayor o igual que un número negativo? Ojo que la propiedad aquí no me dice cómo es b, puede ser positivo o negativo, pero imagínense que yo le pongo aquí menos 2. Entonces, aquí, ¿quién sería el conjunto solución? ¿Se puede aplicar las propiedades? Sí, pero la pregunta es, ¿cuál sería el conjunto solución? Si yo le aplico las propiedades, me voy a demorar un poquito más. Hay una que es más directa. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál sería el conjunto solución? ¿Algunos chicos, alguna idea? ¿No? 7 y 11. 7 y 11 me dicen por aquí. Hay más, hay más. 7 y 11 verifican efectivamente. Pero en realidad, miren, aquí, recuerden, un valor absoluto es mayor o igual que 0 para cualquier valor que tenga yo aquí dentro. No me interesa que tenga dentro, esto va a ser mayor o igual que 0, ¿correcto? Ya, yo pregunto, si esto es mayor o igual que 0, ¿eso no va a ser siempre mayor que un número negativo? ¿Mayor que menos 2? Claro, sí, ¿no? Los reales, entonces. Correcto, todos los reales. Así es. Y eso nos sirve también para reforzar que todas las ecuaciones e inecuaciones que trabajamos con valor absoluto trabajan con los reales como conjunto universal. ¿Ah? Entonces ya ustedes ya saben que si aquí es un número negativo ya no hay que probar. ¿Se puede usar? Sí, miren, si ustedes lo usan, también vale. ¿Ah? El opuesto, ¿no? El opuesto sería 2.
Entonces, por este lado tendría x menor o igual que 11, y por este lado tendría x mayor o igual que 7, ¿no? Pero como es 1, aquí hay una unión, entonces tendría por un lado así, mira. Mayor o igual que 7, menor o igual que 11, pero necesito la unión. Ahí está, y la unión es todos los reales. Pero el conocer, pues, que esta expresión es mayor o igual que 0, por lo tanto, va a cumplir para todo número negativo también, entonces me ahorra todo este proceso, miren, todo este proceso se ahorra. Solamente con analizar esa parte, ¿no? Entonces ya ahora ustedes ven una inecuación como esa y de frente van a tener la respuesta, ¿no? Bien, la tercera propiedad la vamos a enunciar luego del ejemplito que vamos a trabajar aquí. A ver, ojo que aquí hay un dato, dice, si x es mayor que 0, hay el conjunto solución de la inecuación, y aquí me dan esta inecuación. Si ustedes tienen un dato respecto al x, traten de sacarle el mayor provecho posible. ¿Esto qué quiere decir? Si hay alguna expresión que se puede dar forma a partir de ese x, en ese intervalo, entonces denle forma, trabajen, ¿no? En este caso, pues no nos ayuda mucho aquí todavía, no nos ayuda mucho porque x cuadrado seguiría siendo positivo, pero 3 menos x cuadrado podría ser positivo o negativo, ¿no? Entonces no nos da mucha información. Entonces vamos al paso número 1. Tratan de reducir lo más que se pueda. ¿Podemos reducir esta? Ya, ahí también viene otra recomendación. Traten de trabajar siempre con el polinomio dentro del valor absoluto con coeficiente principal positivo. Este no lo tiene. Ya, este no lo tiene. Pero como tenemos la propiedad, aquí tenemos nuestra propiedad, a ver. Ahí tenemos la propiedad. Tapa nuestro problemita, nuestros ejemplitos. Vamos a borrarlos por un rato, luego los repongo, ¿ya? Ahí está. Dice que el valor absoluto de A es igual a menos el valor absoluto de A. Entonces, ¿qué quiere decir? Perdón, al valor absoluto de menos A, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo cambiar de signo a lo que está dentro. Segundo, el valor absoluto de un producto se puede distribuir el valor absoluto. ¿Dónde lo aplicaré? Bueno, aquí yo tengo que esto es 2x cuadrado menos 3. Entonces, ese valor absoluto lo puedo distribuir, ¿no? Por acá también, ¿no? Eso sería 4 por x cuadrado menos 3. A estos dos le puedo aplicar la segunda propiedad. Bien, entonces vamos reemplazando. Ahí hemos cambiado por el opuesto. Aquí hemos distribuido el valor absoluto a cada uno de ellos, al 2 y al x cuadrado menos 3. Y por aquí al 4 y al x cuadrado menos 3. ¿Ya? Como el valor absoluto de 2 es 2 y el valor absoluto de 4 es 4, entonces ya lo podemos reemplazar directamente, ¿no? De esta manera. Bien, como ustedes ven, ya todas las expresiones que están quedando con valor absoluto son iguales, ¿no? Iguales. Ya con sus coeficientes serían semejantes, pues, ¿no? Entonces podemos reducir. Por ejemplo, por este lado tengo una vez el valor absoluto de x cuadrado menos 3 y le resto 2 veces el cuadrado de x menos 3, el cuadrado de x menos 3 y todo eso en valor absoluto. Por este lado, bueno, aquí sí no se puede reducir, ¿ya? Porque este no tiene valor absoluto y este sí, ¿no? No son semejantes entonces. Entonces tendría que lo puedo pasar todo a un solo lado, ¿no? Para seguir reduciendo. Entonces este menos 4 lo paso con más 4. Como tengo más 4 menos 1 sería 3 veces el valor absoluto de x cuadrado menos 3. Este 3 pasa a dividir y tendríamos que x cuadrado menos 3 en valor absoluto es menor que 1. Y eso quiere decir que lo que está dentro, es decir, x cuadrado menos 3, estaría entre menos 1 y 1. Por la forma que tiene, podemos pasar a sumar este menos 3 a ambos lados. Me quedaría 2 por aquí y 4 por aquí, ¿no? Y ya tengo que x cuadrado va a estar entre 2 y 4. Ahora, justamente en la clase pasada, antepasada, vimos una propiedad, ¿no? Antepasada fue. Que decía lo siguiente, ¿no? Si yo tengo dos números positivos que limitan a un tercero, ¿no? X cuadrado, esto implica entonces que, por un lado, podría estar entre la raíz, ¿no? De cada uno, pero también hay otra posibilidad, ¿no? Que esté entre los
opuestos de las raíces. Y el orden obviamente cambia, ¿no? El orden cambia ahí. Entonces sería así. Ahí está. Bien, cualquiera de los dos. Pero hay un detalle. A nosotros nos dicen que el X es positivo. Entonces esto ya no va, pues. Esto ya no va. Solamente nos quedamos con la primera parte. Ahí está, raíz cuadrada de 2, X y 2, ¿no? Extrayendo raíz cuadrada a cada uno de ellos. Bien, eso quiere decir que X pertenece al intervalo o el conjunto solución sería el intervalo de raíz cuadrada de 2 a 2 abierto. ¿Ya? Ese sería mi conjunto solución. Repito, solamente consideramos uno de los lados por el hecho de que el X es positivo. ¿Ya? Pero si el X no fuera positivo, entonces ahí sí hay que considerarlo, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces. A ver, seguimos. Ya vimos las ecuaciones con valor absoluto, inecuaciones con valor absoluto. Ah, ya. Yo les había mencionado que habían 3 y aquí hemos colocado 2. Entonces vamos a agregar una última, que se podría hacer como un resumen también de las anteriores, pero vamos a ver un caso que de repente les podría convenir saberlo, ¿no? Bien, aquí tenemos que el valor absoluto siempre está a la izquierda, menor, igual, mayor, igual, ¿correcto? En este caso los dos tienen valor absoluto. No interesa si acá fuese mayor, menor, mayor, igual o menor, igual, ¿ya? No interesa. Lo que nosotros podemos hacer aquí es elevar al cuadrado. La desigualdad se mantiene, elevamos al cuadrado. ¿Y eso por qué? Pues porque al elevar al cuadrado ya sabemos nosotros que el valor absoluto se elimina. Y en realidad las propiedades que hemos usado nosotros para las ecuaciones e inecuaciones justamente consisten en eso. Miren, acá hay valor absoluto, acá ya no. En esta parte ya no hay. Listo, que se pasó. En esta parte ya no hay valor absoluto, ¿no? Acá también hay valor absoluto aquí, aquí ya no hay. Entonces las propiedades justamente lo que buscan es eso, ¿no? Que la ecuación o inecuación que tenía valor absoluto se transforme en una ecuación o inecuación que ya no lo tiene, ¿no? Entonces, con lo que acabamos de mencionar, pues podemos observar que esta última propiedad nos sirve para resolver cuando los dos tienen valor absoluto y llegamos hasta aquí. Si desean, pueden pasar a restar, una diferencia de cuadrados, etcétera, ¿no? Pero hasta aquí es suficiente que ustedes lo vean para que y ya lo puedan transformar, ¿no? Mi sugerencia es que este b cuadrado pase a restar, lo transformo en una diferencia de cuadrados, y si no me equivoco, en nuestro cuadernillo van a llegar hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Pero yo prefiero mantenerlo hasta aquí porque así ustedes pueden pasar al lado que les convenga, ¿no? Pueden pasar el a cuadrado a la derecha o el b cuadrado a la izquierda, como ustedes, repito, les convenga, ¿no? Bien, lo dejamos hasta aquí. A ver, chicos, preguntitas. Vamos a ver si está todo claro, por favor. Un pulgar Profesora, arriba. profesora, Adelante. la última parte no entendí. La propiedad que estamos explicando, el último, Bueno, o la el del ejemplo. X al cuadrado. Sí, el X al cuadrado. El La x última al parte. cuadrado. Ya, Ujú. muy bien. A ver, vamos a eliminar todo lo que hemos escrito para explicarlo con mayor detenimiento, así que si desean, captura en este momento. Ya, ahora sí, vamos a ver. A ver, aquí nosotros llegamos hasta este punto, ¿no? X cuadrado menos 3 menor que menos 1 menor que 1. Luego el 3 lo pasamos a sumar a ambos lados. Y eso es posible en las desigualdades, ¿no? Podemos sumar una misma cantidad y no se altera la desigualdad. Y ahí viene el detalle, ¿no? Ya tenemos el x al cuadrado. La pregunta es, ¿y cómo resolvemos esto? Miren, lo habitual sería esto, ¿no? Eso se cumple sí, solo sí. A ver, extraemos raíz cuadrada por aquí, ¿no? Aquí al extraer raíz cuadrada me va a quedar x. Raíz cuadrada por aquí. Vamos a escribirlo, ¿ya? Ahí está. Pero
sucede que como el x está al cuadrado podría ser negativo también, ¿no? Si el x fuera negativo, entonces estaría entre menos raíz cuadrada de 4 y menos raíz cuadrada de 2. Ya, pero como el problema a mí me dice que el x es mayor que 0, entonces nosotros nos quedamos con esta parte nada más. Este se elimina porque esto es para los negativos. Entonces finalmente solamente nos queda esta expresión. Que al final, pues como la raíz cuadrada de 4 vale 2, aquí me queda 2 y aquí me queda raíz cuadrada de 2. ¿Ya? Es por esta propiedad. Esa propiedad nosotros la mencionamos en la semana 2 en el desarrollo de los ejercicios y fue más o menos parecido como lo aplicamos. Como el x era un entero positivo en ese tiempo, me acuerdo. Como era positivo más que todo, ¿no? Positivo. Ya. Por eso nos quedamos solamente con la primera parte porque, repito, eso de aquí ya me da valores de x negativos, ¿no? Por eso lo retiramos. Listo, ¿Eh? profesor, muchas gracias. Ok. Ahora sí pasamos a la última parte. A ver, habían dos cositas que habíamos quedado en colocar, así que las vamos a reforzar aquí. A ver, habíamos colocado nosotros esto, ¿no? Valor absoluto de 2x menos 3 igual a menos 2, por ejemplo. Entonces, conjunto solución era vacío, ¿verdad? Vacío. Y si nosotros teníamos por aquí x menos 2, igual, mayor o mayor que menos 2, entonces el conjunto solución eran todos los reales. Pero era porque el menos 2 era negativo, ¿no? Y lo último que hemos agregado, que le vamos a agregar ya con otro colorcito. A ver aquí, número 3, que habíamos agregado, era que si yo tengo valor absoluto de A, valor absoluto de B, independientemente de la desigualdad que tengo aquí, yo puedo elevar al cuadrado. Con la finalidad de que aquí me quede solamente A cuadrado y por aquí me quede solamente B cuadrado. Y luego pasar a restar si es que lo necesito, ¿no? Bien, entonces ahí está algunos de los valores que son importantes recordar. ¿Listo? Ahora sí, nos vamos con la siguiente. Vamos a ver entonces el valor absoluto. Perdón, ya terminamos el valor absoluto, los números complejos, ahora sí. Bien, estos números complejos se originan justamente al tratar de resolver esta ecuación. Bueno, a lo largo de la historia, los números han surgido como necesidad de ayudarnos a resolver problemas, ¿no? Por ejemplo, digamos, si yo necesitaba, tenía cierta cantidad de dinero, ¿no? Digamos que tenía 5.000 soles, y yo gastaba, digamos, en un celular, pues 2.000 soles, entonces lo que me quedaba, pues era 3.000, ¿no? ¿Cómo hallaba eso? Pues decía, ya, ¿cuánto me queda? Entonces, para calcular lo que me queda, si tengo 5.000 y lo que gasto es 2.000, entonces lo que me queda es 3.000, ¿no? Ese era el X. Y lo que hacía restar y el valor que me daba era un número positivo, ¿no? Pero, ¿qué pasaba si, digamos, ¿no? Yo quiero comprarme un celular más sofisticado, ¿no? Esos plegables, digamos, ¿no? Que cuestan más de 7.000 soles, ya, pongámosle 7.000 soles. Entonces, si yo tengo 5.000 soles y quiero comprar un celular de 7.000 soles, entonces ya no me va a alcanzar, ¿no? Al restar estas cantidades, pues me va a faltar dinero y esa falta de ausencia se grafica con un signo menos, ¿no? Me va a faltar 2.000 soles. Entonces, mi respuesta ya no está en los naturales, mi respuesta ya está en los enteros. Entonces es necesario un conjunto más grande que los naturales. Al inicio todos trabajaban con los naturales, se hacían intercambios, trueques, compras ya con cierta moneda, ¿no? Pero en algún momento faltó, pues, ¿no? Faltó y ahí fue necesario trabajar con los enteros. Pero también surge la idea de que hay que dividir de manera equitativa, ¿no? Hay que repartir de manera equitativa. Entonces, de repente esos 5.000 soles que tengo, yo los quiero repartir ahora entre, digamos, 5 sobrinos que tengo. Ah, ya me sale 1.000 para cada uno, ¿no?
Pero si los sobrinos fueran 6, entonces ese valor ya no va a ser entero, ¿no? Ya no va a ser entero. Entonces requiero otro conjunto más grande, que es el conjunto de los números racionales. Y si yo quiero, digamos, calcular el lado de un cuadrado cuyo área es de 2 unidades cuadradas, entonces, ¿cuánto vale el lado del cuadrado? Pues el lado del cuadrado sería, bueno, aquí más o menos, pero como es un lado, nos quedamos con el positivo, ¿no? Y este número ya no es racional, esto es irracional. Entonces necesitamos un conjunto más grande, que es el conjunto de los números reales, ¿no? Conjunto de los números reales. Y luego del conjunto de los números reales, nosotros sabemos que todo cuadrado es mayor o igual a 0. Entonces la pregunta es, ¿y quién será el que me resuelve este problema? X al cuadrado igual a menos 1. Y ahí justamente se menciona al número imaginario. Ustedes se dan cuenta, hay una relación, ¿no? Números reales, y luego parte de esa solución lo da un número imaginario, ¿no? Ahí notan la relación que existe. Yo quiero resolver esta ecuación. Pero ya sé que no va a ser un número real, ¿no? Y si no es un número real, en mi cabeza, ¿qué puedo pensar? Bueno, ¿qué se me ocurre? El nombre que le voy a dar, pues, ya si no es real, es imaginario. Pero en realidad, hay otros números que no son reales y no son solamente imaginarios. Por eso aquí hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando hablamos de los números complejos, uno de los números que verifica esta ecuación justamente es un número complejo, pero también es un número imaginario, ¿ya? Ese número que cumple esa ecuación, justamente por aquí está, es el i, ¿no? Es el i. A ese i se le conoce como la unidad imaginaria. ¿Ya? Esa es la unidad imaginaria. Ahora, en los números complejos, nosotros no vamos a tomar toda la teoría por dos motivos. Uno, no forma parte de nuestro prospecto, y dos, es demasiado extensa, ¿ya? Pero sí vamos a ver aspectos principales para que ustedes puedan trabajar temas que sí requiere que conozcan a nivel básico los números complejos, ¿ya? Por eso es que los estudiamos. Entonces, ¿qué pasa? Esta forma que estamos viendo aquí es una forma de representar los números complejos, pero no es la única, ¿ya? Esta se llama la forma binómica o binomial. Si ustedes tienen más interés de averiguar al respecto, van a encontrar forma trigonométrica, polar, exponencial, etcétera, ¿no? Distintas formas de representar un número complejo, ¿ok? Bien, nosotros vamos a usar la forma binomial porque es la forma más práctica y que se adapta a todas las propiedades de los números reales, asociativa, distributiva, conmutativa, productos notables, etcétera. Todo se puede aplicar que corresponde a los números reales. Entonces, de repente ustedes me dirán, profesora, entonces, ¿qué es lo que falla? ¿Qué es lo que no? Sí, todo se puede aplicar igual que los números reales. Bueno, lo que sucede es que los números reales es el conjunto numérico que abarca toda la recta. Entonces la pregunta es, ¿y dónde colocamos a los números complejos? Ya no pueden estar dentro de la recta real. Ya hubiéramos cubierto la recta real por todos los números reales. Entonces ya no es posible ubicar más números ahí que no sean reales. Entonces, estos números complejos ya no se pueden ubicar en esa recta, ¿no? Si ustedes se acuerdan, justo la semana pasada veíamos las inecuaciones y los puntos críticos deberían ser reales para ubicarlos en la recta. Como no eran reales, no los podíamos ubicar en la recta, ¿no? Y eso nos daba justamente un teorema que lo llamamos trinomio positivo, ¿verdad? Entonces, estos números ya no se pueden ubicar en la recta real. No se ubican en la recta real, no toman ningún punto de la recta real. Sin embargo, la recta real sí está contenida en ella. Entonces, bueno, por aquí les pongo una referencia para que lo tengan en cuenta. Y también lo vamos a aclarar aquí. Habíamos dicho que la parte binomial, hay una parte A, que es un número real, B, que es un número real, pero ese B está multiplicando al I, ¿ya? Entonces, normalmente se suele denotar por Z a los números complejos. S, A y B, que estamos mencionando hace un momento, se llaman la parte real y la parte imaginaria del número complejo. Entonces, a eso se le llama plano complejo. En el eje X se ubican los números reales, la parte real.
y en el eje Y se ubica la parte imaginaria. ¿Ya? La parte imaginaria. Entonces ya pues ya no tenemos recta, sino plano, ¿no? Y justamente esta recta real es la recta que nosotros hemos trabajado antes, ¿no? Solamente la que está aquí de manera horizontal. Bien, ¿qué pasa si alguna de estas partes es 0? Por ejemplo, si B, que es la parte imaginaria, vale 0, entonces el número se reduce a un número real o un complejo real, también se le llama así, ¿no? Y si la parte imaginaria, la parte real es 0, entonces solamente se revive la parte imaginaria, por lo que se llama un imaginario puro. Entonces, y se llama unidad imaginaria porque genera todos los imaginarios o imaginarios puros, que es lo mismo, ¿no? Por eso se llama unidad imaginaria. Nuestro 1 es la unidad de los números reales, que va a generar todos los números reales. ¿Ya? Y cuando los combinamos, entonces obtenemos los números complejos. Ahora, ¿cómo son las operaciones? ¿Qué comparaciones podemos hacer? Bien, los números complejos se puede determinar si son iguales, analizando su parte real y su parte imaginaria. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, digamos, el número z, que lo hemos expresado de la forma a más bi, el número z, el número w, que lo hemos escrito como c más di. Entonces, para que estos dos números sean iguales, su parte real debe ser la misma, su parte imaginaria también debe ser la misma. Recuerden que cuando hablamos de parte real y parte imaginaria, estamos hablando del número que multiplica a. A ver, en la parte real multiplica al 1 y en la parte imaginaria multiplica al i, que son las unidades. Bien, entonces si se verifican esas dos cuestiones, pues los números complejos serán iguales. Bien, ahí le dejo unos segunditos para la captura. Como les repito, este tema no vamos a andar mucho, pero sí lo necesario para poder trabajar más adelante. Si alguno de ustedes, bueno, creo que no son del área, pero si alguno de ustedes alguna vez esté interesado en averiguar más de los números complejos, van a encontrar que tiene varias formas de representarse, ¿no? Tiene dentro del plano complejo también como par ordenado, ¿no? Y si yo quiero representar este número z de la forma a más bi, ubico a por aquí, b por aquí, este sería el z, y por aquí tenemos que también hay un concepto muy parecido al valor absoluto, la distancia de z al 0 o al origen, eso se llama módulo, ¿ya? Que lo vamos a definir también en un momento. Vamos con las operaciones, se basan en la asociatividad, propiedad asociativa, y en la propiedad distributiva. ¿Ya? Por ejemplo, para la suma yo asocio, ¿no? Parte real se juntan, ahí está, parte imaginaria se juntan y se suman y listo, ¿no? Si fuese resta, entonces la parte real con la parte real se resta, ¿no? Parte imaginaria también se resta. Si fuese la multiplicación, ahí tenemos la propiedad distributiva, ¿no? A por C más A por DI. B por I por C y B por I por D por I. Resolviendo eso y agrupando, vamos a llegar a que eso es AC menos BD más BC más AD, todo eso por I. ¿Pero de dónde salió? Propiedad distributiva, ¿no? Distributiva, y luego asociamos los términos semejantes. La división se hace como una racionalización. Vamos a verlo en un momento cuando veamos una propiedad específica, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de cómo se aplica dos definiciones que son el conjugado y el módulo. El módulo hace rato se los mencionaba, ¿no? En el plano complejo, es la distancia, ¿ya? Pero como estamos trabajando ya en un plano, se formó un triangulito, ¿no? Un triangulito rectángulo. Por aquí estaba A, por aquí estaba B, ahí estaba Z. Esta era la distancia R, ese era el módulo o la distancia. Este es el número Z, sería así, ¿no? Sería el valor de R, ¿no? Pero si ustedes observan aquí, Pitágoras, ¿no? Pitágoras. Esto vale A, esto vale B. Si trazamos aquí el triangulito rectángulo, entonces tendríamos que eso sería la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, que tenemos por aquí, ¿no? Bien, ¿cómo lo aplicamos? Si tenemos el número Z, para hallar el conjugado, lo único que se hace es cambiar el signo de la parte imaginaria. Ahí está, ¿no? Conjugado, cambiamos el signo, nada más. Y para la parte del módulo,
elevamos cada uno de ellos, la parte real que es 5, la parte imaginaria que es menos 3, lo elevamos al cuadrado cada uno, 25 sería por acá, 9 por acá, y sería la raíz cuadrada de 34, que es la suma. Entonces son dos propiedades que nos sirven para aplicar esto, ¿no? Bien, y para terminar esta parte de la teoría, aquí tenemos pues algunos resultados, como les comentaba, ¿no? Productos notables se pueden aplicar. Ustedes verifican cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, 2i. Cuadrado del segundo, i cuadrado. I cuadrado vale menos 1 con el 1, solamente me queda i. Aquí, miren, si ustedes aplican aquí algo así como en la racionalización, recordando que esto es como raíz cuadrada de menos 1, ¿cómo harían? Multiplicamos por ese, pero ya sabemos que ese viene a ser el conjugado. Entonces, de aquí en adelante, si ustedes quieren dividir y reducirlo a la forma binomial, lo que van a hacer es multiplicar y dividir por el conjugado del número. ¿Ya? Al hacer esto, pues nos va a quedar 1 más i al cuadrado, y en el denominador nos va a quedar 2, ¿no? 1 más i al cuadrado ya sabemos que es 2i, entre 2 se va, y nos quedó que eso valía i. Y bien, chicos, creo que ya estamos en, ¿no? Teníamos unos segunditos, así que sí podemos explicar algo más, un detallito más. 1 más i sobre 1 menos i y 1 menos i sobre 1 más i son inversos. Entonces, antes de borrar aquí mis cálculos, vamos a colocar esto. El inverso de i es menos i. ¿Ya? Y regresamos viendo algunas propiedades más de las potencias de la unidad imaginaria, porque ya justo en este momento estamos en receso. Y regresamos también con todas las preguntas que tengan, chicos. Bien, entonces, es eso. Regresamos en unos minutitos, chicos.